Namaste, amigos y amigas. Gracias por acompañarme en este cuarto video de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que se llama la disonancia cognitiva. Algo que he estado viviendo desde más o menos el 2013 en carne propia, como dicen, ¿no? Entonces, déjenme pasar y elaborar un poco. Vamos a compartir pantalla y nos vamos al PowerPoint para que me guíe un poco y no me vaya por la tangente, como dicen, ¿ok? Muy bien. La disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Y pueden mirar la definición si quieren o escuchar. La disonancia cognitiva se refiere a la situación en que involucra nuestras actitudes, creencias o comportamientos en conflicto. O sea, es un momento a donde nuestras creencias, nuestro marco conceptual en realidad agarra y se pone en conflicto con la nueva información que está viniendo. No es con información anterior, usualmente no es. A veces entendemos cosas de antes con la nueva información que ha venido, pero siempre es esta nueva información que entra y nos mueve el piso, como decimos, ¿ya? Y entonces nos mueve el piso porque entra nuestro marco conceptual o nuestras creencias están en conflicto con esa nueva información. Y es algo que estamos viviendo mucho ahorita. ¿Por qué? Porque estamos en el apocalipsis, estamos en esa era de revelación, ¿sí? Recuérdense el primer videíto a donde les hago la introducción. Entonces, es importante que entiendan que estamos viviendo la apertura de información que se nos ha escondido intencionalmente, y van a ir viendo más adelante, intencionalmente se nos ha escondido o distorsionado, ¿sí? Y cuando viene esa nueva información que entra en conflicto con nuestras creencias anteriores, nos damos cuenta de que en realidad se nos mueve el piso, ¿no? Y entramos a un malestar mental, dice la definición, pero en realidad yo la expando a que es un malestar no solo mental, psicológico y también emocional. Y en algunos casos entras un poco en depresión por un par de días al asimilar esta nueva información. Por lo menos en mi caso eso es lo que me ha ocurrido. O sea, tarda a veces, dependiendo de qué tan grande es esa brecha de conflicto que tenés, tardás a veces en asimilar la información, ¿sí? Y en reconciliar la nueva información que entra. A raíz de eso, por supuesto, cambian tus comportamientos, ¿no? Y buscas innatamente restablecer ese equilibrio. Y vamos a mencionarlo eso un poquito más adelante. Pero comencemos también, vamos a hablar un poquito de dónde viene este concepto. El origen del concepto, del término de disonancia cognitiva, viene del psicólogo Leon Festinger, que publicó el libro La teoría de disonancia cognitiva, como ven en la pantalla, más o menos en 1957. Y en este libro o texto lo que él dice es que innatamente como ser humano estamos programados para buscar esa consistencia cognitiva, esa armonía entre nuestra creencia, nuestras actitudes y nuestros comportamientos, ¿sí? Creencia, actitudes, comportamientos. Pero cuando llega nueva información que nos mueve el piso de esa creencia, entonces nos desequilibramos, ¿sí? Y automáticamente, en muchos casos, rechazamos esa nueva información única y exclusivamente porque queremos mantener esa consistencia cognitiva. Desgraciadamente, en esta época de expansión de conciencia, si no han visto el videíto anterior a este, el número 3, que habla de eso y lo explica en detalle, les recomiendo que lo vean. Desgraciadamente, esa
necesidad que ha sido inculcada en nosotros en mantener armonía, que se llama consistencia cognitiva, a veces nos previene asimilar o ver nueva información, ¿ya? Y voy a tratar de evitar de irme a la verdad o no la verdad. Voy a decir nueva información, que es tan o más válida de la previa que teníamos, porque acuérdense que no es coincidencia que estemos viviendo una época de revelación. En realidad, los 2000 años anteriores fueron programados para que se nos esconda esta información que ahora está empezando a surgir. ¿Ok? Entonces, innatamente tratamos de buscar ese equilibrio para eliminar esa disonancia, y hay distintas maneras en que hacemos esto, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, pero ¿cuáles son los señales de la disonancia cognitiva? La primera cosa es que inmediatamente al recibir nueva información empezás a sentirte incómodo o incómoda, ¿sí? Porque está contradiciendo lo que pensabas que era verdad o lo que o tu marco conceptual, ¿sí? Y a raíz de eso empezás a generar conflictos en tus ideas, en tu comportamiento, y un poco te sentís un poco, como decimos, desubicado o desubicada, ¿sí? Pero eso es parte de la disonancia, y mucha gente lo ve la disonancia cognitiva como algo negativo, pero en realidad es algo que incita a esa expansión de conciencia que tanto buscamos, ¿sí? Entonces, porque asumimos que debe así, existir naturalmente y continuamente una concordancia entre nuestras creencias, actitudes y pensamientos, ¿no? Usualmente rechazamos la nueva información que evita que entremos a una expansión de conciencia. Y les voy a dar dos ejemplitos ahorita que espero que funcionen mis links. El primer ejemplo del que quiero hablar, por ejemplo, y al entrar a esto, dense cuenta de cómo se sienten incómodos o no, quizás, con la información que estoy presentando. El primer ejemplo del que vamos a hablar es del cambio climático, ¿ok? Entonces, vámonos, y en realidad ya lo tenía cambiado, pero digo abierto, pero bueno. Este es un documento presentado por Nature Magazine, que es una revista muy importante, y aquí habla de que en realidad la figura completa del cambio climático no se nos ha dado. Solo se nos ha dado la porción esa de que nosotros los seres humanos estamos causando el cambio climático, cuando la figura es mucho más grande, y nosotros los seres humanos no es que no contribuyamos y no podamos mejorar lo que hacemos, pero es importante que veamos la figura completa, y esa figura se ha visto en las capas de hielo tanto de la Antártida como de Groenlandia, que han hecho estudios que están aquí en este artículo científico, están publicados. Ya ven que la fecha es junio 1999, o sea que no es información nueva, lo que pasa es que no se ha permitido lanzar a los medios de comunicación. Y ya vamos a hablar en el próximo episodio de por qué estamos limitados y por qué la información se limita en esos medios de comunicación. Pero aquí lo que dice este artículo, lo que está hablando es que en los últimos 420.000 años, ¿no? De la capa de hielo, de los ejemplos de capa de hielo que han sacado, se dieron cuenta de que en realidad el planeta es cíclico, el cambio climatológico, y que sí estamos entrando a un calentamiento global, pero ese calentamiento global no es necesariamente algo que se puede, número uno, prevenir, y número dos, causado por nosotros.
Y ahí entramos a este otro articulito que les estoy poniendo en la descripción, que habla de que no hay emergencia climática, a donde cientos, no sé cuántos, porque la verdad es que no los conté, pero si me voy hasta el final, no, porque vuelve a empezar, cientos de científicos han firmado este documento, a donde tienen 6 premisas básicas. Número 1, lo primero es que no hay emergencia climática, que se nos ha presentado la figura parcial, ¿no? Y no voy a ir por todos los puntos, pero se los estoy poniendo el documento también, el link para el documento para que ustedes lo vean. Este es un punto bien importante porque siempre se nos dice del dióxido de carbono. Se nos dice que hay que evitar el dióxido de carbono. En realidad, si evitamos eso, vamos a matar todas las plantas, porque las plantas necesitan el dióxido de carbono para vivir. En realidad es la base de todo lo viviente en este planeta. Entonces, ¿por qué? Hay que empezar a explorar y decir, ¿por qué se nos ha presentado al dióxido de carbono como algo negativo? Ese es un punto. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Y si me comentan y me dicen que quieren que haga un videíto específicamente sobre el cambio climático, con mucho gusto lo voy a hacer más adelante, ¿sí? Y entonces es una cosa que tenemos que empezar a entender, que se nos ha presentado la figura por políticos y política y normas que no tienen sentido en relación a la figura entera científica de lo que está ocurriendo en el planeta, incluyendo el hecho pequeño de que a medida que pasa el tiempo, nuestro planeta va cambiando de axis y lógicamente que va a haber un cambio climático, ¿sí? Entonces, tengo mucha más información sobre esto que desgraciadamente no llega a los medios de comunicación, ¿sí? Y si están ustedes viendo la televisión, están siendo programados con una visión parcial, que a veces no creemos que exista porque decimos, ¿cuál es el propósito detrás de eso? Hay un propósito muy grande de los globalistas y los elitistas que nos ha querido mantener con información parcial o distorsionada, ¿ok? Entonces, este es uno de los elementos de disonancia cognitiva que les quería mostrar. Ahora volvámonos a nuestra presentación. El segundo elemento, y no voy a entrar en detalle en esto porque ya entré en más detalle de lo que quería en el cambio climático, es de la vida extraterrestre. Se la ha ridiculizada a la gente que ha tenido información, a aquellos que han venido a soplar el pito con información del gobierno, que el gobierno ha escondido, se los ha ridiculizado y qué sé yo, para que la gente piense que son unos locos y que solo existimos, que Dios solo creó a nosotros aquí en este planeta, lo que es totalmente una noción increíble. Entonces, lo que sí les quería mostrar es que, vamos aquí un rapidito, ¿cómo está esa revelación ocurriendo? Este artículo de la revista Político, que es una revista basada, o sea, alemana, pero basada en Arlington, Virginia, a donde está hablando de que ya la revelación está empezando, o un oficial del Pentágono empieza a dar teorías sobre ¿por qué es que estamos viendo tantos platillos voladores o objetos no identificados, mejor, más correcto? ¿Por qué estamos viendo eso? Y la idea de que puede haber una madre nave afuera en el espacio cerca a nosotros, y estos son pequeños objetos que van y vienen de esa madre. Entonces, si se fijan aquí, pueden ver que este artículo salió el 4, o sea, abril 14 de este año, ¿ya? O sea, hace unos días. Entonces,
Y si empiezan a buscar a través de medios alternativos, van a empezar a ver que esta información ya está saliendo en medios alternativos. No así necesariamente, aunque político es un medio de comunicación tradicional, pongámosle, está un poco a poco, como un cuentagotas, se nos está presentando nueva información, ¿sí? Entonces, pero lo que quería más que nada con esto es hacerles notar el hecho de que cuando hablamos, por ejemplo, he tenido yo muchos casos a donde he hablado con amigas y menciono seres extraterrestres, menciono de que haya una conexión entre nosotros y estos seres extraterrestres y me ridiculizan o piensan, o si no lo hacen verbalmente, lo siento yo en su energía de que piensan que es una locura. Esa es la disonancia cognitiva que está empezando y que tenemos que aprender a lidiar con ello, ¿no? O lidiar, como se dice, a sobrellevar, pongámoslo. Entonces, y eso nos lleva a, ok, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo sobrellevamos esta disonancia cognitiva? Hay tres maneras en que lo hacemos, ¿no? La primera es que ese marco conceptual no existían, no existen seres extraterrestres, solo somos nosotros en este vasto universo enorme, cambia. Y decimos, hay posibilidad de que haya otros seres, ¿sí? Entonces, van cambiando esos marcos conceptuales o esas creencias. O agregamos a la creencia que teníamos, como en el cambio climático, agregamos más información. Sí, hay un cambio climático, pero no somos nosotros los seres humanos los que lo estamos causando. Somos un pedazo de ese rompecabezas, pero no somos la parte más grande. Hay un movimiento y ciclo natural de la Tierra que no se nos ha dado. Entonces, en ese momento incorporamos eso a la creencia anterior, sin deshacerla, digamos, ¿no? O empezamos a no darle importancia a las creencias y a un poco estar abiertas a la nueva información que da. Esto, cuando yo hago la tercera, estoy en un poco más de armonía. Cuando hago A y B, me cuesta un poco más y entro más a esa disonancia cognitiva en vez de mantener una concordancia, ¿no? Entonces, tres maneras en que lidiamos con la disonancia cognitiva, ¿sí? Si tienen cualquier pregunta sobre el tema, no se olviden de hacer un comentario o mandarme un email. A través de YouTube lo pueden hacer. apocalipsis@gmail.com, ¿ya? Entonces, vámonos ahora a finalizar y concluir esto. Siempre he tenido esto en mente, no siempre, pero estos últimos años ha estado más presente esto que leí una vez del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, ¿no? Que dice, toda verdad pasa por tres fases, ¿sí? La primera es que primero se ridiculiza. Y me ha pasado muchas veces, no solo a mí, sino yo también lo he hecho a otras personas o algún libro o alguna noticia que ha salido, lo ridiculizo primero. Pero se queda esa semillita que luego lo pones. No, eso no puede ser. Y me voy a esos fact checkers, ¿no? O la gente, me voy a esos fact checkers que también tienen agenda y son pagados por los mismos globalistas. Y les voy a hacer un videíto a donde les muestro todo la conexión entre los fact checkers, quién les paga y cuál es la agenda detrás de eso. ¿Ok? Porque no se olviden, Google, los fact checkers, ¿no? Los medios de comunicación de televisión, ¿no? Que son programaciones, ¿no? Están todos controlados por estas 4 multinacionales
que tienen la agenda de los globalistas o del cabal. No he hablado de este nombre antes, pero a medida que vamos avanzando se los voy a ir poniendo y les voy a explicar en un videíto quiénes son. Globalistas, cabal, los Illuminati, los masones libres, ¿no? Son todos a los que nos referimos. Son parte de esta figura grande de control. Y finalmente, el tercer paso se acepta como evidente. ¿Por qué? Porque si no te frenás con esa disonancia cognitiva a tratar de encontrar una concordancia cognitiva inmediata, entonces abrís tu mente y decís, a ver, déjame ser un poco soberana con la información y entrar a buscar información, no de los fact-checkers, sino más allá, ¿sí? Y en ese momento podés vos decidir independientemente, soberanamente, cuál es tu verdad, porque eso es lo que importa. Lo que importa es que encuentres tu verdad, ¿sí? Ok, y eso es. Ahí acaba, amigos y amigas. Nuestro próximo episodio va a ser la Operación Mockingbird, que habla de cómo estas multinacionales han ingresado a poder controlar la información que se nos da. ¿Ok? Muy interesante, desde los años 50 en realidad, que están programando a los medios de comunicación. Prácticamente como 80% de los medios de comunicación están programados para decirte solo una narrativa, la que los globalistas quieren. ¿Ok? Muy bien, y con eso acabamos, ¿ya? El espíritu en mí honra el espíritu en ustedes. Chao, amigos y amigas.